negligencias que han sido denunciadas, como por ejemplo, se habla de que se habría hecho una pericia dentro de un pasillo, no en un lugar habilitado. ¿Esto usted lo podría corroborar? Bueno, no puedo decir que sea estrictamente, por ejemplo, una mala onda, sino que simplemente a lo mejor no había ningún otro recinto más. Pero la última vez que vinimos a trabajar, debo decir que no era el lugar más cómodo ni más adecuado para trabajar. ¿Podría desarrollar un poquito más esa idea? No. Doctora, en estos momentos nos encontramos al aire para el matinal Hola Chile. Comentábamos entonces que esta es la última pericia que se espera hacer antes de ser entregado por fin el cuerpo de Fernanda, que va a ser el próximo viernes. Sí, esperamos efectivamente que así sea. Y si pudiésemos reiterar un poco, considerando que que recién estamos enlazados con el matinal Hola Chile, esta tendría que ver para determinar la causa de muerte. Y las lesiones también. Si es que existen lesiones que no hayan sido descubiertas, que no hayan sido visualizadas por otros medios, dado el estado de momificación en que se encuentra el cadáver. O sea, no sé si ustedes han ido a algún museo y han visto un cadáver momificado, como son la momia inca o los soldados de la Guerra del Pacífico. Para una persona que lo ve por primera vez, ve todo café, ¿ya? Y le cuesta diferenciar alguna irregularidad que haya, y por eso entonces se ocupan otros métodos que son más refinados, de mayor tecnología, para ver lo que los ojos así sin nada pueden ser difíciles de distinguir. Doctora, se habla de que usted podría tener una reunión con los topos. Esto sería para corroborar la versión de ellos, que ellos aseguran que el cuerpo podría haber sido removido en algún momento. ¿Qué dicen las pericias científicas hasta el momento? ¿Existe la posibilidad de que Fernanda no haya estado enterrada en algún momento en la bodega y que haya sido removida? Existe la posibilidad, y una cosa que yo me he encontrado no solamente en sino que en muchos procesos, es que en lo que se interroga a un testigo, a un perito, dice, a su pregunta puedo contestar qué, pero nunca se sabe cuál es la pregunta. Entonces yo necesito hacer mis propias preguntas y anotar fielmente lo que conteste los topos, digamos, como testigos, ¿ya? Ni siquiera como peritos, como testigos. Y poder hacerle las preguntas complementarias, porque de repente la conversación se agota en el que te dice que no, y tienes que hacerle una nueva pregunta, pero si tú no sabes qué pregunta es la que le tienes que hacer, esa no se produce nunca. Muchas gracias, doctora. También nos encontramos con el abogado Pedro Díaz, quien viene llegando al servicio médico legal. Abogado, nos encontramos en vivo y en directo. Sabemos que tiene que ingresar. Si le pudiéramos hacer una breve pregunta desde el estudio, lo van a saludar. Vamos a aprovechar también de enlazarlo para que así usted pueda escuchar lo que le van a consultar desde el panel. Buenos días, don Pedro. Ya lo escucha Pedro. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Buenos días. Mira, discúlpenme realmente. Nosotros tenemos que ingresar porque es la última pericia, no quiero que se retrase. Perfecto. Yo voy a dejar a la doctora, voy a coordinar con eso, salgo y converso con usted. Una pregunta cortita. Lo que me pregunten, no hay ningún problema. Toda la razón. En este minuto tenemos que ingresar al médico legal y ¿cuánto se llama? Y me disculpan, por favor. Sí, tranquilo, lo esperamos a la salida para poder hablar con calma con usted. Gracias, abogado. Exacto, ningún problema. Muchas gracias. Gracias. Ignacia. Absolutamente, abogado, no hay ningún problema, nos vamos a mantener alerta. Sí, lo escucho. Ignacia, si nos pudieses contar un poco la conversación previa que tuviste con don Pedro y con la doctora Cerda, ¿de qué se trata la pericia que van a realizar hoy día en el servicio médico legal? Para ir tratando de ordenar toda la información, lo más importante es que esta es la última pericia, es la última que se pretende realizar. Recordemos que el cuerpo de Fernanda está estipulado que sea entregado este viernes a eso de las 2 de la tarde aproximadamente, y tendría que ver con identificar cuál podría ser la aparente causa de muerte. Esto tendría que ver entonces con el móvil, como se los comentó. Este es algo así como el último chance, la última posibilidad de tomar muestras para así poder identificar qué es lo que pasó con Fernanda después de que se ha entregado el cuerpo. Se van a seguir realizando pericias, Ignacia, pero por supuesto es necesario tomar las pruebas necesarias desde el mismo cuerpo. después de meses, hoy se realiza una pericia que es fundamental. La última pericia en el cuerpo de Fernanda. A casi 7 meses. La próxima semana se cumplen 7 meses del hallazgo de Fernanda. Y me imagino que también esta pericia, que es trascendental para la investigación, también tiene relación con determinar no solamente
cuál es el mecanismo o la causa de muerte, sino que si es que el señor Felipe Rojas actuó solo o si hay más involucrados. Efectivamente, bueno, la idea de corroborar la causa, recordemos que es porque la que se había comentado en un momento, al menos por parte de Felipe Rojas, el único imputado que hay en el caso, no coinciden. Él había hablado de una lesión, una caída, un golpe que habría recibido Fernanda el último momento con el que estuvo con ella al interior de la bodega, y esto se descartó completamente. Entonces, al intentar descubrir cuál fue la causa de muerte real, se puede entender el móvil y así poder corroborar si es que efectivamente hubo participación de terceros, que sabemos que es algo que está cobrando bastante relevancia, que no ha sido en ningún caso descartado, todo lo contrario. O sea, las pericias estarían indicando de que habría participación aparente de otra persona más, que es la que se está tratando de identificar quién sería, y para eso es sumamente importante corroborar quién es la persona que sale junto a Felipe en este video, que se le ve salir desde la bodega y que hasta el momento no se ha corroborado quién es. Sin embargo, la investigación ya se encuentra en curso. Ahora, según tenemos entendido, entonces esta es la última pericia que se hace en el cuerpo de Fernanda, que el día viernes se lo entregan a su familia, pero hay novedades respecto a las ropas, a las telas que se supone que están en el servicio médico legal y a las cuales la doctora todavía no tiene acceso. Se lo consulté a la doctora, se lo consulté también a Pedro Díaz. Desgraciadamente ellos no tienen una respuesta concreta. Eso es justamente lo que más se ha criticado, porque si al menos se tuviera un plazo, si al menos el servicio médico legal, si al menos Fiscalía dijera no se lo vamos a entregar de acá a tanto tiempo más porque se está realizando, por ejemplo, algún estudio en particular, uno podría comprenderlo. Hasta el momento nadie tiene información, se espera que sea lo antes posible, porque sabemos que esas prendas van a ser determinantes en estos momentos, sobre todo ahora que se ha entregado el cuerpo, ya que podrían ser una prueba clara para poder realizar las pericias e identificar qué es lo que pasó. Por ejemplo, encontrar ADN. Exacto. Ahora, yo no sé, pero esa nebulosa que hay con respecto a la ropa general me preocupa. Sí, está la doctora, ¿cierto? ¿Nos está escuchando? No, la doctora ingresó con don Pedro. Ignacia. Ignacia, sería interesante en este mismo contexto poder saber si hay algún registro de especies o elementos que hayan salido del sitio del suceso durante este tiempo. ¿Qué es lo que pueden haber retirado los propietarios, la gente que tiene arrendada esa bodega? Porque puede ser de interés criminalístico, ¿o no? Efectivamente, primero Sí, tenemos... A ver, Ignacia, adelante, y después el cliente tiene una pregunta para ti. Ignacia. Sí, hasta el momento se habla de que Fernanda habría ingresado a la bodega con, bueno, sus prendas. Sabemos los mocasines que ella estaba ocupando, sabemos el vestido también que se le ve en las últimas imágenes, pero ella habría andado también con su celular y con un manojo de llaves. Sabemos que el celular fue reducido, aparentemente vendido en un persa, como lo corrobora efectivamente Felipe Rojas. Sin embargo, el manojo de llaves es una de las dudas, si es que efectivamente se encuentra en manos del servicio médico legal y si es que efectivamente va a ser entregado, porque como les digo, hasta el momento la información no es que sea confusa para la prensa, la información es confusa incluso para el abogado, incluso para la doctora, porque desgraciadamente no han entablado una comunicación muy expedita. Recordemos que en este mismo marco, no solo de la aparente negligencia del caso de Fernanda Maciel, sino que sumado a otros casos, sumado a otras denuncias, se le pide la renuncia al director nacional del Servicio Médico Legal. Entonces hay varias cosas que ajustar y también saber con quién se va a canalizar la información. Sí, aquí en el estudio está Greti Hoffman, Ignacia, que es perito criminalístico y también tiene algunas apreciaciones en realidad en respecto a lo que decía la doctora Cerda en relación a que decía que se estaba contactando con los topos y que finalmente hablaba un poco de esto de que todos los encabezados de las entrevistas partían con a su pregunta, ¿puedo responder qué? Pero no aparece la pregunta. Pero no aparece la pregunta. ¿Y cuál es el punto? Claro, la redacción que hacen las policías en ese caso no incluye la pregunta que hace la persona que está realizando la entrevista. Incluye solo lo que responde, en este caso, el entrevistado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La señora, en este caso la doctora, no tiene certeza de qué es lo que le preguntaron a alguno de los topos, a alguno de los miembros de los topos, y qué es lo que responde en relación a eso. Entonces, finalmente, lo que ella está haciendo es pedir el speech de preguntas para saber qué es lo que respondió y poder contrastar la información de la declaración con la prueba que ella está analizando. ¿Siempre ha sido así, Greti? Sí, siempre ha sido así. La redacción de las declaraciones de carabineros y de investigaciones se dan de esa forma. No son declaraciones que se den de forma textual respecto de lo que dice el testigo, sino
sino que es una interpretación del funcionario que está escribiendo la declaración. Pero es como, hagamos la pega difícil. Claro, posterior a eso, efectivamente, te entregan la declaración para que tú la puedas leer y la firmes. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Muchas veces uno está bajo presión haciendo ese tipo de diligencia. Entonces, que te pasen una hoja, leerla rápidamente, que te digan, revise si es que hay algún error en esta hoja. Yo estaba sí, evidentemente te deja... Estás al aire, Ignacia, por si acaso. Te deja en un estado... Se está derritiendo, Ignacia. Ya Perdona, Greti. No te preocupes, Greti. Ignacia Rocha, estás al aire. Estás al aire por si acaso. Sabemos que hace calor, 21 grados en estos momentos. Greti, continúe, por favor. Entonces, claro, lo que les comentaba es eso. El contexto que tiene la entrevista finalmente es el que le pueda dar el funcionario que está redactando y después lo que el testigo pueda corroborar de eso. General, explíqueme esta parte. ¿Cómo funciona así? Solamente se responde a su pregunta, sí, y no está la pregunta. ¿Por qué? No, pero es que, a ver, no es una... Cuando uno entrevista o cuando uno toma una declaración, no es que tú te sientes y digas, a ver, ¿qué le voy a preguntar? No, claro. Hay una secuencia lógica y cronológica de los hechos sobre los cuales tú quieres saber. Y parte de lo más básico, por ejemplo. La pregunta efectivamente no se coloca, sino que la frase a su pregunta, porque tú interpretas de inmediato, cuando lees la respuesta, cuál fue la pregunta. O sea, pero es una interpretación. No, pero cuando tú dices, sí, yo el día 25 de marzo estaba en calle Morandé con Moneda. Sí. Esa fue la pregunta. ¿Dónde estaba usted el día 15 de...? Yo estaba el día 15. En teoría, según la ley, lo que tiene que hacer la persona es declarar solita. Ella debería sentarse y contarle todo al funcionario al oficial. El problema está que la persona, lógicamente, no tiene idea cómo contarle la historia, qué parto cronológicamente, qué es más importante, qué es menos importante. Por eso que lo que hace el funcionario es intentar ir guiando a la persona. A través de un cuestionario. No un cuestionario. Secuencial y cronológico. Exactamente. ¿Qué día ocurrió esto? El día tanto. ¿Qué pasó ese día? ¿Dónde estaba usted? Y ahí te va quedando en teoría armado. Y te complemento que ahí en la misma respuesta tú vas sacando nuevas preguntas. Por ejemplo, yo el día 15 estaba en calle Morandé con Moneda. ¿Usted ese día se encontraba solo? Sí, me encontraba solo. ¿A qué hora? A las 15:30. Tú vas sacando. ¿Por qué motivo estaba en Morandé con Moneda? Este motivo. ¿Qué hizo después? Claro, pero en las fichas que está dentro de la carpeta aparecen solo las respuestas. Entonces hay que buscar ítem preguntas y ponerlas... Ni siquiera es así, porque el ítem preguntas no se contempla dentro de la carpeta investigativa. La pregunta, porque la pregunta está... Pero cuando la doctora Cerda dice que eso es una complicación, yo la entiendo, porque ahora tiene que ponerse a buscar preguntas para entender bien la respuesta. Eso. Claro, porque tú cuando estás presentas una persona que va a declarar preparada, a la pregunta tuya va a dar respuestas concretas y cuando es muy al callo, no lo recuerdo. ¿Qué es lo que no recuerda? Claro. ¿Qué le pasó a nuestra alcaldesa de Viña ayer que no lo recordaba, no sabía, no tenía idea de nada? Todo el cuestionario que le preguntaron, como la chete de tantas preguntas, no lo sé, no recuerdo, no lo sé. Estrategias de... Claro, entonces cuando tú preguntas, ¿qué hacías en Morandé con compañía? No lo recuerdo. Y no se sabe a quién no lo recuerda. Pero ¿cómo no recuerdo lo que estaba haciendo el 15 de enero? No lo recuerdo. Y ya va sembrando la duda razonable de que tú estabas ahí, pero estabas ocultando algo. Porque, bueno, claro, pero al final en el papel tú lo lees y no tiene sentido. O sea, la perspicacia del investigador o del entrevistador o del interrogador es fundamental. Entonces, como diría un amigo mío, finalmente Raúl es más Muñoz. Fácil que la doctora Cerda, Greti, vaya a entrevistar al personaje de los topos y no pesque lo que está en la carpeta investigativa. En mi experiencia, yo creo que lo más probable es que la doctora Cerda efectivamente intente contactar a alguno de los chicos topos para ver qué es lo que le preguntaron y desde Pero es que ahí hay otro tema. Porque los topos, yo tengo entendido que hicieron la diligencia, la revisión, el peritaje, pero no se hizo un informe que se juntó a la carpeta. Por lo tanto, tiene que haber una entrevista ahora para poder que expliquen qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, a qué hora lo hicieron, dónde lo hicieron, qué espacio geográfico cubrieron, cuál es el implemento que utilizaron, todo va a poder reconstituir. Claro, efectivamente, no hay un informe pericial de parte de los topos. El informe que ellos hacen lo hacen a través de la declaración. Entonces probablemente esa declaración dice: yo entré a la bodega, hice esto otro, hice aquí, saqué acá. ¿Y qué necesita tener la doctora en ese caso? La pregunta para saber en qué, por ejemplo, lugar de la bodega se movieron los topos. ¿Qué es lo que hicieron? Yo me pregunto, porque en el caso de Fernando Maciel, bueno, lo que hemos escuchado es que lamentablemente así se opera en el sistema judicial chileno. O sea, no es que sea un caso excepcional, sino que siempre hay estas falencias, estos errores.
Pero ¿qué pasa si es que... No es error. No, pero la forma de interrogar no es error. No. Me refiero, a ver, a lo que hemos visto en todo los distintos procedimientos, la cantidad de errores y falencias que ha tenido el sistema. Que no es un caso excepcional, sino que todo sistema es perfectible, dijo Piñera. Entonces, Piñera, hermano grande. No, mi pregunta es, ¿qué pasa si es que tú no tienes una... Por ejemplo, ¿qué pasa si tú no tienes un... Porque en este caso vemos a la doctora Carmen Cerda, o sea, que es parte de la parte querellante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes una madre con estas ganas? ¿Qué pasa si tú no tienes un equipo como Pedro Díaz, como la doctora? ¿En qué queda todo esto? En nada. O sea, ¿no queda en nada? Porque lo que más hemos visto... Bienvenida a la realidad Porque lo que chilena. más hemos visto, porque de verdad que a mí me impresiona, lo que más hemos visto son personas que se han reunido, pero que lo que más tienen es fuerza, es ganas de sacar esto, de que realmente se haga justicia. Pero hay un desgaste gigantesco, se han pasado 2 años. Entonces, ¿qué pasa si es que tú no tienes esa convicción, esta madre, estas hermanas? Entonces, un grupo cohesionado que va en pro de algo. Porque en la mayoría hay mucha gente que, yo también lo entiendo, que quedan en el camino porque ya la energía, la plata, el desgaste no da más. Es que hay gente, por ejemplo, como el caso de Mariana Loreto, que su madre Marta León ha estado hace 11 años peleándola. Y peleando no para que abra la investigación y no se la abre. Claro. Mira, si acá tiene mucha razón la gente cuando dice que si tú no tienes los recursos económicos para llevar adelante esta batalla... O la influencia de poder... O tienes así un corazón de mamá, lo más probable es que nada ocurra. Porque el sistema tiene un alto grado de falla, un alto grado de error. Y por lo tanto, si no tienes los recursos para que un profesional los rectifique, o tienes la capacidad de estar todos los días golpeando la puerta al fiscal y gritándole al Nacional, en los medios de comunicación, hacer lo que hacen estas madres, es muy probable que en tu caso no se haga justicia. Y el caso es que el corazón no basta. O sea, el caso de Marta León, la mamá de Mariana Loreto, 11 años dando la pelea, nosotros hemos estado con ella, hemos visibilizado el caso. Ahora está tratando de, aún así, como sea, de abrir la carpeta. ¿Cuál es la diferencia? Que también ha intentado tener la asesoría para poder efectuar la reapertura y tener la asesoría no de un abogado, sino que la técnica profesional de algún perito que encuentre para que le entregue alguna pista al Ministerio Público para reabrir la carpeta, y eso no lo ha logrado. Si tuviera 10 millones de pesos, seguramente contrata 4 o 5 peritos y los pone a investigar por todos lados hasta que encuentren algo y pueda reabrir la carpeta. Pero en ese caso, había una, que aquí estuvimos comentando, había una pista re interesante, que era el trayecto y un sujeto. Pero eso lo tiene que validar un experto, un perito. Porque si no, simplemente es un cagüín para el fiscal no lo va a pescar. El perito tiene que hacer todo un informe completito para que genere la... Y el punto es que ese perito que corresponde a los entes estatales tiene por lo menos 90 días para hacer ese peritaje. Y además de esos 90 días puede pedir una extensión de plazo. Entonces estáis considerando finalmente que una investigación que haga un funcionario policial hoy día tiene una extensión de 1 año. No, el sistema... Frente a eso se te arrancan todas las aristas de una investigación. El sistema es verdaderamente un tanque a pedales para quien no tiene recursos y en su vida más encima. Finalmente, Ignacia, te despedimos, te abrazamos, muchas gracias por este contacto. Sabemos que te estás derritiendo, te pusiste a la sombra muy bien. Y volvemos a tomar contacto en tanto reaparezca la doctora Carmen Cerda y Pedro Díaz. Que va a aparecer para darnos más antecedentes respecto a de qué se trata esta nueva pericia, la última que se estaría realizando en el cuerpo de Fernanda. Gracias, Ignacia.